que Él nos regala para poder estudiar de su palabra. Me da mucho gusto que en esta tarde estén conectados. Doy gracias al Eterno por la vida de cada uno de ustedes. Y así, hermano, vamos a ponernos en las manos del Eterno para dar inicio a esta enseñanza. Vamos a continuar con el tema de los hijos de Yahweh, los hijos de Elohim y los hijos del adversario. Viendo este tema de lo que dice en Job capítulo 1, en el verso 6, cuando dice que un día los hijos de Yahweh se presentaron delante de él, entre ellos los hijos, se presentaron los hijos de Yahweh, entre ellos también fue el adversario. Entonces vamos a orar, y así vamos a ponernos en las manos del Eterno para que Él nos guíe a través de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, y confiemos en que Él nos guiará por caminos de justicia, de rectitud, de juicio y de equidad. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Yahshua. Confiamos en que tú estás aquí con nosotros como poderoso gigante. Serás tú quien nos guíe, Padre, por caminos de justicia, de rectitud, de juicio y de equidad. Abre nuestro entendimiento. Atamos hombres fuertes, atamos toda oponencia del adversario, toda distracción. Atamos todo lo que se levante en contra de nuestra vida, Padre. No lo aceptamos, lo rechazamos en el nombre de Yahshua. Te pedimos que solamente la unción del Padre descienda a nuestras vidas, a nuestro corazón, que nos des a conocer la verdad y la verdad nos haga libres, Padre. Confiamos en tu presencia, en tu amor y en tu santidad. Y creemos, Padre, que aunque estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Espíritu, tu Espíritu Santo está con nosotros, Padre, y nos conduce por caminos de rectitud en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Así, hermanos, les invito a que abran su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos del 21 al 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 23. Y vamos a leer estos tres versos, hermanos, ya que principalmente lo que vamos a tratar hoy es acerca de lo que es el canon bíblico, o cómo fue que se autorizó que la Biblia fuera conformada por 66 libros, por 72 libros. Tal vez la Biblia que algunos de ustedes tienen es de 72 libros, tal vez otras Biblias son de 66 libros. Por ejemplo, la versión Reina Valera 1960 trae solamente 66 libros. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado el porqué de esto, por qué algunas Biblias traen más libros, por qué otras Biblias traen menos. Ahorita vamos a tratar de esclarecer esas preguntas, y primeramente el Eterno confiamos en que su Espíritu nos va a ayudar, y será la unción del Padre la que traiga la enseñanza a nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 dice la palabra del Eterno: examinadlo todo, retened lo bueno. Pero dice en el verso 20, no menosprecies las profecías. Dice el verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces el consejo que nos da Saulo de Tarso, llamado Pablo, es que todas las profecías las juzguemos. Ahora vamos a ver qué es una profecía. Principalmente una profecía es un anuncio de parte de Dios, de parte del Eterno, de cosas que están por suceder, de cosas que van a suceder en un cierto tiempo, que difícilmente Él da una fecha, una hora con exactitud. Y no porque no lo pueda hacer, sino que son detalles en los cuales podemos decir que el Eterno se abstiene a decirlo por causa de falsos profetas o falsas profecías. La profecía viene a ser también el pensamiento de Dios revelado a una persona que tenga el ministerio de profeta o el don de profecía. Pero, aun y cuando tenemos la ligera sospecha de que esa profecía proviene de parte de Dios, de parte de Yahweh, dice la Biblia, hablando Saulo de Tarso a través de la inspiración que le dio el Espíritu Santo, no rechacen las profecías. Pero aún con eso, cuando nos dice de no rechazar las profecías, nos dice que lo examinemos todo, nos aferremos a las cosas buenas. Ahora sabemos que en la Biblia puede haber profecías que a nuestro punto de vista no son buenas por cuestión
de las calamidades, de los terremotos, de las hambres, de la muerte, aparentemente para nosotros no es una profecía buena. Y eso no significa que la tengamos que desechar, sino que hay que escudriñarlo, hay que examinarlo a la luz de lo que dice la Biblia. Y si eso es correcto, hay que tomarlo y hay que preparar nuestras vidas, porque sabemos que Yahshua está cercano. Ahora, en la actualidad tenemos, por llamarlo así, la Biblia versión Reina Valera 1960, la que más se utiliza, y solamente trae 66 libros. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué trae 66 libros? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cómo fue que conformaron el canon bíblico? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado quiénes lo formaron? ¿Cómo llegó a nuestras manos? Que la palabra Biblia significa conjunto de libros. Y este libro trae 66 libros. En ocasiones, por ejemplo, la versión de los 70, la Septuaginta, trae 72 libros. Y aquí nos podríamos hacer una pregunta: ¿por qué hay Biblias de 72 y por qué hay Biblias de 66 libros? Porque hay Biblias de 29 libros nada más. Eso tiene mucho que ver en relación a la formación del canon bíblico, que si el Eterno lo permite, en esta tarde vamos a estudiar un poquito acerca de él. Ahora, en la carta de Judas, en el capítulo 1, verso 14, Judas nos habla acerca de un hombre llamado Enoc, el cual dice: de esto profetizó Enoc séptimo. ¿Quién es Enoc séptimo? Según lo que dice en Génesis capítulo 5, nos habla de la genealogía de Adán, y cuando vemos la genealogía de Adán, vemos que el séptimo en esa genealogía viene a ser Enoc. Pero en Judas capítulo 1, verso 14, dice en esta carta: de esto profetizó Enoc. Si nosotros vemos el índice de nuestra Biblia y examinamos los libros que son de profecía, los que son de poesía, los que son de historia, que se les han llamado de esa manera, encontramos que ningún libro se llama Enoc. Pero me hace una referencia Judas en el capítulo 1, verso 14, acerca de una profecía que se habló por parte de Enoc séptimo. ¿Y qué es lo que habla Judas acerca de la profecía de Enoc? Él dice: vino Yahweh con sus decenas de santos, de millares de israelitas. Ahora nos está hablando de la venida del Eterno, la venida de Yahshua por su pueblo. Pero más que por su pueblo, nos habla de aquella batalla de Armagedón que se va a vivir. Si estamos viendo que no nos habla proféticamente de cosas que van a suceder, respaldadas en lo que nos habla Apocalipsis, de lo que nos habla la Torá, deberíamos de preguntarnos, hermanos, ¿en dónde se encuentra ese libro llamado Enoc? ¿Por qué no forma parte del canon bíblico y por qué no está dentro de nuestra Biblia? Ahora, esto es fácil de contestar. La Biblia nos enseña de que la cuarta bestia tomaría la autoridad para cambiar los tiempos y la ley. Pero también en Daniel capítulo 9, versos del 24 al 25, nos habla de un periodo el cual se le ha llamado neotestamentario. Ese periodo neotestamentario es el que se considera como 4, en los cuales se cree que Dios no habló palabra alguna inspirada para que fuera escrita y fuera añadida al canon bíblico. Ahora, este pensamiento, ¿de quién es? Este es un pensamiento de hombre. No es una inspiración, no es una revelación que haya bajado de los cielos a una persona y el Eterno le haya dicho: ¿sabes qué? No voy a hablar durante 400 años palabra que sea escrita y se añada a un canon bíblico. Ahora, debemos saber, hermanos, que originalmente la Biblia no tiene versos y no tiene capítulos. Lo que se le dio una añadidura, que no podemos verlo como algo malo, porque nos ha facilitado el encontrar ciertos pasajes o ciertos versos de la Biblia. Dios no habló en ningún momento acerca de un periodo de silencio, que no ignoramos que el profeta Samuel dice que en aquellos tiempos de la palabra de Yahweh escaseaba. ¿Qué significa? Que la palabra del Eterno no se hablaba con abundancia como se habla en estos días, pero también que la palabra del Eterno no bajaba proféticamente o
o la inspiración no bajaba para que se diera la revelación de lo que Dios quería que nosotros conociéramos en aquel tiempo y en estos postreros tiempos y aún en los siguientes tiempos que vamos a vivir, si el Eterno lo permite y Yahshua no ha venido por su pueblo. Se cree que dentro de ese periodo de 400 años de silencio, al que se le llama como neotestamentario, existen escritos como aquel que se llama Primera y Segunda de Paralipómenos, que nosotros lo conocemos como Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Macabeos, Segunda y Tercera de Esdras. Hay un libro que se llama Tobías, Baruch, Judith. Hay muchos libros, hermanos, que se consideran como apócrifos. Ahora, ¿qué es un libro apócrifo? Aquel que carece de la inspiración del Espíritu Santo, aquel que se cree que no fue revelado por Dios a través de su Espíritu a uno de sus siervos. Eso es lo que se ha considerado como un libro apócrifo, el que no ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Yahweh. Ahora, en el libro de Génesis, en el verso 1, dice la Escritura: en el principio Elohim Aleph Tav, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El primer registro de Génesis 1:1 nos dice quién es el autor, qué hizo, y nos está hablando directamente de Dios. El profeta Isaías también nos dice en el capítulo 1, verso 1: esta es la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio concerniente a Judá y a Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Achaz y Isaías, rey de Judá. Escucha, oh cielos, y oiga tierra, porque Yahweh está hablando. Entonces, en estos versos de Isaías se nos habla que es el Eterno mismo hablando una palabra para aquellos tiempos. Ahora, ¿qué debe de contener toda profecía que venga de parte del Eterno? 3 requisitos esenciales. Si uno de estos 3 requisitos no está, podemos juzgar la profecía, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 21 y 23. Juzguemos la profecía, retengamos lo bueno, desechemos lo malo. La profecía tiene que tener siempre 3 requisitos. Número 1, tiene que exhortarnos. Número 2, tiene que traer una consolación. Y número 3, tiene que edificarnos. Si una palabra en nuestros días se dice que proviene del Eterno, pero no cumple estos 3 requisitos, ¿qué tenemos que hacer? Juzgarla. Y como no contiene estos 3 requisitos, hay que rechazarla. Pero si contiene los 3 requisitos de los que habla la Biblia, exhortar, consolar y lo que es la edificación, esa palabra proviene del Eterno, porque toda inspiración de Él, que no necesariamente tiene que ser escrita y añadida al canon bíblico, nos va a exhortar, nos va a consolar y nos va a edificar. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Yahweh, útil para redarguir, para corregir, para enseñar, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. El profeta Jeremías, en el capítulo 1, en los primeros versos, nos dice: palabra de Jeremías, uno de los sacerdotes que estaba en Ananot, tierra de Benjamín, sobre quien hubo palabra de Yahweh durante los días de Josías, hijo de Amón. Entonces, una vez más, el profeta Jeremías nos dice palabras de Jeremías, hijo de tal, en donde él claramente nos dice donde hubo palabras de Yahweh en aquellos días. El profeta Ezequiel también dice: vino a suceder en el año 30, en el 5º día del 4º mes, mientras que yo estaba entre los deportados junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi una visión de Elohim. En el día 5 del primer mes, que fue durante el año 5 del exilio del rey Joacim, la palabra de Yahweh vino al Cohen Ezequiel, hijo de Buzi. Ahora, ¿qué es lo que hace el profeta Ezequiel? Vuelve a presentarse y él nos dice palabras de Ezequiel que vinieron de Yahweh en los tiempos de tal rey. El profeta Oseas también, al inicio del capítulo 1, en el verso 1, nos dice: la palabra de Yahweh vino a Oseas, el hijo de
Eri, en los días de Uzziah, rey de Israel, las primeras palabras de Yahweh a través de Oseas, y luego dice Yahweh habló a Oseas. Entonces aquí vemos cómo el profeta Oseas también vuelve a respaldar su profecía, diciendo que son palabras del Eterno, no palabras propiamente de él. Ahora, esto no significa, hermanos, esto no significa que dichas palabras solamente sean las inspiradas por parte de Dios. Por ejemplo, también tenemos el ejemplo de algunos profetas que no dicen que sean palabras de parte de Dios, de parte de Yahweh, y eso no significa que no sea la inspiración de Él, eso no significa que no sean palabras reveladas por el Espíritu Santo, sino al contrario, Dios habla de muchas maneras, y Dios habla su palabra como Él quiere y a quien Él quiere. Tenemos un libro apócrifo, el cual se llama La Profecía de Baruch, que no estoy diciendo que es inspirado, pero quiero hacer una comparación entre los que se llaman bíblicos y entre los que se llaman apócrifos. En la Profecía de Baruch se dice, y estas son las palabras del libro de Baruch, hijo de Nerías, hijo de Sederías, hijo de Elequías en Babilonia. Ahora, nosotros diríamos, en la profecía de Baruch no se dice palabras de Yahweh, pero si vamos a lo escrito por el profeta Daniel, encontramos que Daniel también nos dice, estas son las palabras que Yahweh le habló al profeta Daniel. Y eso no significa, hermanos, que dicha palabra o dichas profecías de Daniel no sean reveladas por el Espíritu Santo, sino, como decíamos ahorita, Dios habla de muchas maneras y como Él quiere. Por ejemplo, también tenemos lo que dice el libro de Enoc, que no está dentro del canon bíblico porque así no se determinó que se hiciera, y ahorita vamos a ver por qué no se añadieron ciertos libros. El libro de Enoc en el capítulo 1 dice, palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación. Ahora, Enoc no dice que sean palabras de Yahweh, pero hay cosas que dentro de esta profecía de Enoc, hermanos, nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Simplemente cuando Enoc dice, palabras de Enoc a los elegidos justos que vivirán el día de la tribulación. Y a lo mejor alguno diría, bueno, pero esas son palabras para los que se van a quedar en la gran tribulación. Hemos tomado la seguridad de creer que no vamos a pasar la gran tribulación, pero ignoramos lo que dice la Biblia acerca de ese periodo en donde se ha creído y se ha dicho que la iglesia no pasará la gran tribulación, que lo correcto es la congregación de los santos. Ahora, si ustedes van conmigo a 1 Tesalonicenses, en el capítulo Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En el verso 1 dice, pero con respecto a la venida del Adón Yahshua y en nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Ahora, Chávez en el verso 2 dice, no nos dejemos de mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y eso no significa que nos basemos en nuestra propia opinión, sino a lo que está escrito. Dice en el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Yahshua. Porque no vendrá sin que antes venga, número 1, la apostasía, y número 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hay dos cosas que tienen que suceder para que Yahshua venga. Si estas dos cosas no suceden, entre otras muchas, si estas dos no suceden, no podemos decir que va a haber un arrebatamiento. ¿Qué es lo que tiene que suceder antes del arrebatamiento? Dos cosas. Número 1, dijimos la apostasía. ¿Y qué es la apostasía, hermanos? Regresarnos de nuestro estilo de vida que llevamos en el conocimiento de las instrucciones y enseñanzas de la Torá y retornarnos a vivir sin conocer lo que viene siendo las instrucciones y las enseñanzas y tomar nuestra vida
como mejor nos parezca. Número 2, se tiene que manifestar el antimesías, tiene que ser visto, lo tenemos que ver, según lo que dice en el verso 3 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, no os engañen en ninguna manera, porque no vendrá Yahshua sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para que Yahshua venga en el arrebatamiento, primero tiene que manifestarse el antimesías o el anticristo, como lo hemos conocido. Dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es culto para Yahweh o para Dios. Entonces aquí vemos cómo Saulo de Tarso, llamado Pablo, nos dice que antes de que Yahshua venga tiene que manifestarse el antimesías. Por eso cuando vemos lo que dice Enoc nos dice que son las palabras de bendición para aquellos santos elegidos que se quedarán o estarán, en el día de la tribulación. Y esto nos lleva a una exhortación, esto nos lleva a una consolación, pero también nos lleva a una edificación de saber, hay palabras que el Eterno reveló que lamentablemente no están dentro del canon bíblico, que sirven para nuestro consuelo, para nuestro tiempo de la gran tribulación. Ahora continúa diciendo Enoc en el capítulo 1 y dice: cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del Santo del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del Santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido de ellos, y he aprendido que no hablaré para esta generación, dice Enoc, hablando de la generación de él, sino para una lejana que está por venir. Como cuando Saulo hablaba a Timoteo y le decía que estas palabras es para los postreros tiempos, para los que vivimos y para los que vendrán también. Dice Enoc, es acerca de los elegidos que hablo, y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo, el único gran santo vendrá desde su morada. Enoc capítulo 1 versos del 1 al 3. Ahora, no solamente las palabras de Enoc fueron consideradas por Judas en el capítulo 1 verso 14, sino que también fueron palabras consideradas por Pedro en segunda de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5. ¿Qué nos dice el Shaliach Pedro? Ya pues Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a Tártaros o al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el Mabul, el diluvio, sobre el mundo de los impíos. Ahora, de esto que nos dice Enoc, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos, encadenarlos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el día del juicio. Vemos como en Judas capítulo 1 verso 14, vemos como en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 y 5 nos hacen referencia a cosas de las que habló Enoc. Ahora, ¿por qué en el canon bíblico no se incluyó Enoc? Pero ¿por qué sí nos hace referencia a ciertas cosas Judas y Pedro de lo que dice Enoc? ¿Acaso Pedro y acaso Judas conocieron la profecía de Enoc y de ahí tomaron ciertas referencias de la revelación que les dio el Espíritu Santo? Si dijéramos que las palabras de Enoc, hermano, no son inspiradas por el Espíritu Santo, entonces ¿por qué hace referencia a Judas y por qué hace referencia a Pedro a esas palabras? Hoy te vamos a contestar esa respuesta. Ahora, las Sagradas Escrituras, con todos los libros autorizados como bíblicos, es lo que se le ha llamado como el canon bíblico. Ahora, ¿quién autorizó esto? Número 1, lo autorizaron los judíos y lo autorizó la Iglesia cristiana y la Iglesia católica. La palabra canon viene del griego canon, que significa cana o vara, pero también significa norma o medida. Podemos decir que es la norma bajo la cual no se iban a medir
según la autorización de ciertas personas en el canon bíblico. Ahora, se dice que en el concilio de Roma, en el año 132 de nuestra era, la Iglesia Católica constituyó el canon bíblico estableciendo la lista de los libros que deberían de ser añadidos a lo que se ha llamado como Nuevo Testamento. Ella autorizó todo esto y lo hizo en diferentes fechas. Lo hizo en el año 382, en el 393, en el 397 y en el 419. Y todo esto fue dado por una persona que se le llamaba San Agustín, que realmente su nombre es Agustín. En el año 405, esta lista fue enviada por otro hombre llamado Inocencio, el cual fue un obispo de Tolosa, en Francia, en donde aparece el canon bíblico con 72 libros, y no como Reina Valera con 62 libros. Y ahorita vamos a ver más o menos qué es lo correcto. Ahora, algunas iglesias que se separaron de la Iglesia Católica formaron su propio canon bíblico. Por ejemplo, la iglesia de Utopía copta, ellos formaron su propio canon bíblico. El canon bíblico quedó establecido, formal, en el siglo IV, y el primer canon neotestamentario, ampliamente aceptado, fue establecido por un hombre llamado Anastasio de Alejandría en el año 373. A quien se le llamaba como el martillo de herejes. A Anastasio de Alejandría en el año 373, a quien se le llamó como el martillo de herejes. En el año 373 se incluyó Apocalipsis y se incluyó a los hebreos hasta el año 373, cuando Apocalipsis fue revelado aproximadamente entre el año 90 y año 96. ¿Por qué se incluye en el canon bíblico hasta el 373? Ahorita respondemos eso. Ahora, el Apocalipsis fue excluido del canon bíblico después por un obispo llamado Cirilo, el cual era considerado un doctor de la Iglesia Católica, ya que en el concilio de la Odisea no lo aceptaron y por lo tanto lo rechazaron y no lo incluyeron. Existe una hipótesis que dice que en el año 70 de nuestra era, un grupo de fariseos escaparon del asedio de Jerusalén, se reunieron en un lugar llamado Yamnia, y ahí fundaron una escuela. En el año 95 de la era común, llegaron a un consenso sobre la lista de los libros hebreos, y es algo que se le llamó como el canon de Palestina. Fue en el siglo I y II cuando el canon alejandrino se utilizó por primera vez en una escuela rabínica de Alejandría. Y luego después se le consideraron algunos libros como deuterocanónicos o apócrifos, que la palabra deuterocanónico significa segundo canon, y entonces llega el año 382. En el año 382 la Biblia se forma, pero ¿en manos de quién? Del Papa Dámaso I. Obviamente, siendo un papa, es de la Iglesia Católica. Cuando se forma el Antiguo Testamento, se usa casi la totalidad de los libros que se incluyeron en la versión de los 70 o la Septuaginta, y en esta se incluyeron los libros como tercera y cuarta de Macabeos, tercera de Esdras, el libro de Enoc, el libro de los Jubileos. Sabemos que no vienen en nuestra Biblia porque se le han considerado como apócrifos. Ahora, el canon del Antiguo Testamento protestante o de la Iglesia cristiana con todas las denominaciones fue estipulado en el año en el siglo XVI por Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero, hermanos?
sacerdote católico. Lutero tenía una mala impresión de los libros de Esther, Hebreos, Santiago, Judas y de Apocalipsis. Ahora, Martín Lutero dijo: tengo una mala impresión de estos 5 libros, y como no los considero que tengan revelación del Espíritu Santo, los voy a quitar, porque no son inspirados. ¿Qué autoridad tenía Martín Lutero para hacer eso? ¿Qué autoridad y quién le había dado la autoridad a Martín Lutero para determinar que el libro es inspirado, que el libro no es inspirado? Ahora, ¿qué hace Martín Lutero, hermanos? Quita 7 libros del Antiguo Testamento y lo deja casi exactamente idéntico al canon bíblico hebreo. Posiblemente en la historia han existido más de 15 concilios. Ahora, ¿qué es un concilio? Es la reunión de ciertas autoridades eclesiásticas que discuten temas, obviamente, que corresponden a la iglesia, a doctrinas, a pensamientos, a ideas, pero entre eso, para discutir qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Ahora, posiblemente han existido más de 15, pueden ser 22, pueden ser un poquito más, pero bíblicamente solamente se habla de un concilio, el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Es el único concilio del que se habla en lo que tenemos de estos 66 libros. Cuando se dice que se discutió qué se debería de hacer con los nuevos conversos, aquellos de los cuales se les quería imponer la carga de la Torá, y Pedro dice: os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no se le ponga una carga mayor a los nuevos conversos, más que se abstengan de comer sangre, ahogado, cometer fornicación. Ese es el concilio del que se habla en la Biblia. De ahí en adelante no se habla de otros concilios, a excepto de los concilios que se han llevado a cabo, pero como no está respaldado, por llamarlo así, dentro de la Biblia. Hay un concilio muy particular en el que realmente se definió con totalidad, y hasta nuestros días, qué libros debería de tener el canon bíblico y qué libros no. Es el concilio de Hipona, así como se escucha, hermanos, Hipona. Se lo voy a dejar aquí por escrito. Es el concilio de Hipona. Ahora, en el concilio de Hipona del año 393, ojo con este año, 393. En este concilio de este año se hace oficial la lista de los libros que iban a integrar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora hemos visto que no existe ningún Nuevo Testamento, el nombre correcto es Pacto Renovado. ¿Por qué no es correcto Nuevo Testamento? Porque hemos dicho que para que haya un testamento, el testador tiene que estar muerto. Y Yahshua no está muerto, la Biblia dice que Él está vivo, que ha resucitado el tercer día, que está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Por lo tanto, no tenemos un Nuevo Testamento, sino un pacto que vino a renovarnos para que mediante Él nosotros tuviésemos acceso directo a la presencia del Padre y el acceso a la salvación para la vida eterna de cada uno de nosotros. Ahora, esto se forma una vez más por el Papa Dámaso I. En el concilio de Hipona del año 393 se reafirma el concilio establecido por el Papa Dámaso I y establece: se ha deducido que fuera de las escrituras canónicas nada se lea en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. ¿Sí? Así lo dice. Dice el concilio de Hipona: se ha decidido que fuera de las escrituras canónicas nada se lea en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. Ahora, estas son palabras del Papa Dámaso I, no son palabras del Eterno. ¿Quién es el Papa Dámaso I, hermanos?
para que nos diga esto sí y esto no? ¿Qué autoridad tiene para tomarse, ahora sí que valga la redundancia, la autoridad de decirnos qué podemos considerar como inspirado o como santas escrituras y cuáles no? Damaso primero dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Job, Salmos, los 5 libros de Salomón, los 12 profetas que se han considerado como profetas menores y los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, el libro de Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de Esdras, los 2 libros de Macabeos. Ese es el canon bíblico de Hipona que determinó Damaso I. Damaso I dice, este es el contenido que debe de tener. Aproximadamente en ese tiempo, otro hombre llamado Jerónimo comenzó a utilizar el texto hebreo para de ahí él producir una traducción propiamente de él, a la cual se le dio el nombre de la Vulgata. Ese es el nombre que se le dio. Ahora, el número 393 es un número capicua. ¿Qué es un número capicua? Que se lee de la misma manera de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. 393. Año en donde se establece el Concilio de Hipona, en donde se hace formal el canon bíblico y se dice qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. Tiempo en el cual Damaso I dice, se ha decidido que fuera de las escrituras canónicas, nada se lea en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas, dijo Damaso I. Ahora, el 393, como número capicua, está marcado como el año de inicio y el año de fin. ¿Qué significa esto, hermanos? Es el año en que se inició y se terminó por establecer formalmente el canon bíblico, autorizado por el sistema religioso. Ahora, ¿quién es el sistema religioso? Catolicismo, cristianismo, judaísmo. Estos 3 conforman un sistema religioso, que en el futuro se le va a denominar como el Crislam, la única religión. Ya no va a haber religiones, una sola religión con un solo credo, porque ahorita cada quien cree lo que quiere creer y lo que le parece creer, que a veces no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero en el parecer es algo correcto para cada persona. Ahora se determinó y se aprobó el canon bíblico, y aquí nos hacemos estas preguntas, hermanos. ¿Por qué el sistema religioso ha tomado la autoridad para aprobar y formar el canon bíblico? ¿Por qué? La respuesta la tenemos en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y el profeta Daniel en el capítulo 7 nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de los Casdim, Daniel tuvo un sueño, vio y visiones en su cabeza. Sobre su cama escribió el sueño. Tuvo una visión en la noche, y aquí yo vi ahí delante de mí 4 vientos del cielo irrumpiendo en el mar, y 4 inmensas bestias saliendo del mar. 4 bestias saliendo del mar, cada una diferente de la otra. La primera era como una leona, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra, y se paraba sobre sus 2 pies como un hombre, y un corazón humano le fue dado. Entonces había otra bestia, una segunda, como un oso, se levantaba de su lado, y 3 costillas de su boca entre sus dientes. Le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y ahí había otra bestia salvaje como un leopardo, con 4 alas de ave en sus costados. El animal también tenía 4 cabezas y fue dado poder para dominar. Ahora nos habla primero de 3 bestias. ¿Qué son estas 3 bestias? 4 imperios diferentes que ya pasaron: los persas, los medo y los medo-persas. Pero hay una cuarta bestia, su 4º imperio, que dice en Daniel: después de esto yo miré en las visiones de la noche, y ahí delante de mí había una 4ª bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte,
fuerte y sus dientes eran masivos de hierro, devoraba, desmenuzaba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Cuarta bestia, su manera de actuar. Era del todo diferente a las otras bestias que había pasado antes que ella y tenía 10 cuernos. Ahora, ve la visión Daniel y no se queda conforme porque entendió lo que se habló en relación a las 3 bestias anteriores, pero en relación a la cuarta bestia, Daniel no entendía. ¿Qué es lo que hace el profeta Daniel, hermanos? Él comienza a clamar y le dice: Padre, dame la interpretación de esta visión. El Eterno le contesta y le dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la pisoteará y la va a desmenuzar. En cuanto a los 10 cuernos, son 10 reyes que se levantarán, no obstante otro se levantará después de ellos. 10 cuernos. ¿Qué son los 10 cuernos? El nuevo orden mundial que se está estableciendo desde el año 1960, pero va por etapas. Ahora, dice el profeta Daniel que se va a levantar un cuerno más. ¿Cuál es ese cuerno? El antimesías. Ahora, no dudamos, hermanos, el primer sello de Apocalipsis capítulo 6, verso 1 ya se abrió. El primer sello. Pero parcialmente ha sido abierto. ¿Por qué? Cuando el sello se abre parcialmente, nace el antimesías. Cuando el sello se ha abierto completamente, es la manifestación del antimesías. Hay cosas que en la Biblia no tienen un orden cronológico, pero obviamente, si en Apocalipsis, capítulo 6, nos habla de 4 sellos, nos habla de un orden. Primero se abre el 1, después se abre el 2, después se abre el 3, después se abre el cuarto de los sellos. Si el primer sello no se ha abierto completamente, no podemos decir que estamos viviendo el segundo sello, ni el tercero, ni el cuarto de los sellos, sino que estamos en el tiempo de la apertura del primer sello, cuando se manifieste el antimesías, se dé a conocer como un líder mundial. Dice el profeta Daniel, hablando de este pueblo pequeño, él pensará alterar los tiempos establecidos y la Torá. Aquí llegamos a un punto importante, hermanos. ¿Por qué Damaso primero? ¿Por qué la Iglesia Católica ha tomado la autoridad de cambiar y de decir que es inspirado, que no es inspirado? Daniel capítulo 7 dice que ese pueblo pequeño que está siendo influenciado desde mucho tiempo atrás, desde tiempos de Saulo de Tarso a nuestros días, por lo que Saulo dice, está operando el espíritu de la iniquidad. Vendrán los días, hermanos, en donde no será el espíritu, sino será la persona misma del antimesías obrando y haciendo lo que según la Biblia tiene que suceder en cuanto a la apertura del primer sello. Ahora, desde que se abrió parcialmente el primer sello, que da nacimiento al antimesías, ¿qué está sucediendo? Número 1, este pueblo pequeño de la Iglesia Católica, del Imperio Romano, la cuarta bestia, dice que pensará, o bien ya lo hizo, cambiar los tiempos. En el año 325, Constantino, un emperador romano, católico, cristiano, ¿qué es lo que hizo? Cambió un tiempo, una fiesta, Pesaj. ¿Qué dijo? No la celebraremos como el pueblo judío, sino en esta fecha diferente. Ahora, Levítico capítulo 23 no nos dice que sean fiestas de los judíos. Dice claramente, estas son las fiestas de Yahweh para su pueblo Israel. Número 2, dice que este pueblo pequeño va a cambiar no solamente las fiestas, sino la Torá. Es decir, alterar el contenido de la Torá, alterar el contenido de los libros, y bajo esa autoridad ellos creen que pueden añadir y quitar libros, decir cuáles son inspirados y cuáles no son libros inspirados por el Ruach HaKodesh. Ahora, la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, el cual está rigiendo la tierra ya por más de 1500 años, hermanos. Ya más de 1500 años tiene el Imperio Romano rigiendo esta tierra. Ha cambiado la fiesta principalmente. Entonces, ellos forman el canon bíblico porque ellos creen tener la sabiduría y la autoridad suficiente para decir, este libro es inspirado,
este libro no es inspirado. Este cumple los requisitos, este no cumple los requisitos. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Se está violentando lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadas nada a las palabras que yo te ordeno, no quitarás nada de ellas. Usted debe de escuchar los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim que yo le estoy ordenando. Ahora, existe la prohibición del Eterno, no añadir y no quitar, en cuanto a la verdad. Vemos también en Apocalipsis capítulo 22, verso 19, que el Eterno dice: por cuanto yo testifico a todo hombre que escucha las palabras de la profecía de este pergamino, es decir, de Apocalipsis, si algún hombre añade a estas cosas, Yahweh nuestro Elohim le dará las plagas que están escritas en Apocalipsis o en este pergamino. Si algún hombre quita las palabras de este pergamino de profecía, Yahweh nuestro Elohim quitará su parte en el libro de la vida. Ahora, en Deuteronomio capítulo 4, verso 2 nos dice: no quites y no añadas. En Apocalipsis capítulo 22, verso 19 dice: el que le quite, el que le añada esta profecía. Número 1, Yahweh quitará su parte en el libro de la vida. Y a lo mejor hemos dicho una vez algo, siempre es algo. Eso es mentira, hermanos. La persona que adquiere la salvación tiene que cuidarla, porque la puede perder. Por eso claramente nos dice en Apocalipsis 22, 19, si alguien le quita o le añade a Apocalipsis, el Eterno le va a quitar su parte en el libro de la vida. Pero aparte, también le va a dar a recibir las plagas de las que habla en Apocalipsis. Eso significa, la persona que le quita o le añada sus palabras es una persona que se queda a vivir no la gran tribulación, la ira de Yahweh, la ira del Eterno. Ahora, difícilmente podemos decir que un ser mortal puede determinar qué palabras son inspiradas y qué palabras no son inspiradas. Difícilmente podemos decir eso, hermanos. Ahora, caemos en una gravedad. Si tomamos la autoridad de decir esto es inspirado y esto no es inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, podemos caer en un pecado que ya no trae perdón, la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Como dice en Mateo capítulo 12, versos del 30 al 32. Ahora, hasta este punto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Tenemos en nuestras manos la escritura correcta. Debemos de conocer el contenido de los libros apócrifos, que se les ha considerado como faltos de veracidad. ¿O debemos de considerar lo que dicen los libros apócrifos? En mi opinión, sin decir que son libros inspirados. Los podemos estudiar como libros de historia, pero tenemos que vivir bajo esta palabra, hermanos. Romanos capítulo 8, versos del 13 al 17. Romanos capítulo 8, versos del 13 al 17. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu mortificas las obras y anhelos de su carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh nuestro Elohim, tales son hijos de Yahweh. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Avinu, Avinu Yahweh, en el nombre de Yahshua. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh, hijos también, herederos de Yahweh y coherederos en Yahshua, porque padecemos con Yahshua, también seremos honrados juntamente. Ahora, aquí encontramos cosas de mucha importancia. Número 1, tener la seguridad de que somos guiados por el Espíritu Santo. Para empezar, tener la seguridad de que somos guiados por el Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, da testimonio a nosotros. Ahora, dice que da testimonio de que si somos hijos o no. Podemos pensar que también nos da testimonio de cuál es la inspiración que Él ha dado a sus siervos.
Ahora, un libro apócrifo es aquel que se cree que carece de la revelación del Eterno. Ahora, hay 4 pautas importantes que nos ayudan a saber si un libro es inspirado o no. Número 1. Ahora, esto principalmente viene en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Yahweh. Si, por ejemplo, Enoc nos enseña, Enoc nos redarguye, Enoc nos da corrección y exhortación, y el más importante, Enoc no contradice las palabras de la Torá, podemos decir que es un libro inspirado. Podemos pensar, no asegurar. Pero todos los libros que en la actualidad están surgiendo, que no están dentro del canon bíblico del año 393, que dijimos que era un año cabeza y fin, es decir, empezó y terminó, para que en él se formalizara el canon bíblico de 72, de 66 libros, en donde Roma, la cuarta bestia, dice: esta es la palabra inspirada, por lo tanto ninguna otra más. Pero ¿quién dijo eso? Roma. ¿Lo dijo el Eterno? En ningún momento. Ahora, dice claramente la Escritura: es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Si el hombre me dice, ninguna otra escritura se considera como sagrada, escritura inspirada, pero el Eterno me habla a través de su Ruach HaKodesh y me muestra que un libro apócrifo tiene enseñanza, me redarguye, me corrige y me exhorta y no contradice los dichos de la Torá, yo tengo que hacerle caso al Eterno, no al hombre, y hacer lo que Él me está pidiendo que yo tenga que hacer. Ahora también, hermanos, el canon bíblico que tenemos de 66 libros de Reina Valera nos muestra algo demasiadamente importante. La Biblia hablando por sí misma de que en nuestras manos tenemos un canon incompleto. Lo repito una vez más. La Biblia misma nos habla y nos dice que en nuestras manos tenemos 72, 66 libros, un canon bíblico incompleto. Esto no es el todo que el Eterno ha hablado, solo que hay lugares en Roma donde están los libros escondidos, pero llegarán los días en que el Eterno permitirá que todos esos libros salgan a la luz. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir esto, hermanos? Josué capítulo 10, en el verso 13, nos habla de un libro que no está en el canon bíblico. ¿Por qué me habla de algo que no está dentro del canon bíblico? Dice en Josué capítulo 10, verso 13: el sol se quedó quieto y la luna permaneció en su lugar hasta que el pueblo tomó venganza sobre sus enemigos. Ojo, ¿no está esto escrito en el libro de Yazar? ¿Cuál es el libro de Yazar? Si vamos al índice de Reina Valera 1960 y buscamos el libro de Yazar, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Josué capítulo 10, verso 13 me dice, ¿no está esto escrito en el libro de Yazar? ¿Cuál libro de Yazar? Ahora, ojo, hermanos, Primera de Corintios capítulo 5, verso 19. Primera de Corintios capítulo 5, verso 19. En el verso 9, perdón. En el verso 9 dice: en mi carta anterior. Oye, estamos en Primera de Corintios. Estamos en Primera de Corintios. Capítulo 5, verso 9, me dice Pablo: en mi carta anterior. Pablo, escribiste una carta anterior, pero en la primera carta a los Corintios me dices que hay otra. Esto nos da a entender, hermanos, que la primera carta no es la primera, es la segunda, y la segunda no es la primera, es la tercera. Esto significa que Pablo no escribió 2 cartas a los Corintios, escribió 3.
Pero ¿dónde está la primera? Reina Valera 1960 dice, aquí está. Pero en Reina Valera 1960, en 1 de Corintios capítulo 5, verso 9, Pablo me dice, Pablo me dice, en la anterior carta, en la primera carta a los Corintios, Pablo me dice, en la anterior carta. ¿Cuál es la anterior carta? La que no está dentro del canon bíblico, y por lo tanto existen 3 cartas a los Corintios, pero Reina Valera solamente nos muestra 2. Nos falta una, que está escondida por la cuarta bestia y que en los postreros tiempos tiene que salir a la luz. Judas capítulo 1 verso 14, hermanos, dice, esto también profetizó Enoc. Vamos una vez más a Reina Valera 1960, al índice, buscamos Enoc, no existe. Ahora, tenemos 3 testigos que nos muestran que hay 3 libros que no están en este canon bíblico. ¿Cuáles son los 3 testigos? Josué, Pablo y Judas. 3 testigos que me dicen es un canon incompleto. Es un canon incompleto. Ahora, ahorita les decía, hay que poner mucha atención en el año 393, año Capicua. Cuando hablamos del año Capicua, del año 393, sumamos 3 más 9 más 3 y nos da un total de 15. Y el número 15 nos habla de lamentarnos. Fue un año de lamentación. ¿Por qué un año de lamentación, hermanos? Porque fue un año en donde se establece el conjunto de libros, el canon bíblico, incompleto. Es decir, nos falta mucha información, nos falta mucha revelación, la cual ignoramos a nuestros días. Y esto es grave, porque dice en Oseas capítulo 4 en el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si de por sí, hermanos, nos falta revelación inspirada por el Eterno, y la que tenemos no la aprovechamos, por eso dice Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿por qué nos falta el conocimiento? Porque no nos gusta leer, porque no nos gusta estudiar, porque no nos gusta escudriñar. Tal profeta, apóstol, maestro, pastor, evangelista dijo que tal cosa, amén, así sea. Tengo la seguridad de que eso es. Por eso tengo fe. Muchas de las veces nos vamos por creer lo que el hombre dice y lo aceptamos y creemos que es algo cierto. Existe el dicho que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. Eso dice el hombre. ¿Qué dice Dios entonces? Bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. ¿Qué me dice Dios? Ayúdate que yo te ayudaré. No. Dios me dice, no es con tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu. Y aquí vemos cómo Dios nos va demostrando en su palabra que hay dichos de hombres que no van de acuerdo a lo que su palabra dice. Ahora, ¿cuál es la gravedad de que nos falta revelación en este libro, en este canon bíblico? Que Él nos dijo, porque rechazaron mi conocimiento, yo también lo rechazaré. Porque olvidaron la instrucción de su Creador, yo también me olvidaré de sus hijos. ¿Queremos que el Eterno se olvide de nuestros hijos, hermanos? ¿O queremos que el Eterno siempre tenga cuidado de nuestros hijos? Si queremos que el Eterno tenga cuidado de nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado de sus palabras. Conocer las palabras que Él reveló a sus grandes siervos, los profetas. Ahora termino con esto, hermanos. ¿En qué se basaron los concilios para determinar qué libro es inspirado y qué libro no es inspirado? Número 1, ¿el autor fue apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Ese no es un requisito para validar un libro. Número 2, ¿el libro ha sido aceptado por el cuerpo de la iglesia? Tampoco es un requisito para aceptar un libro como inspirado. Número 3, ¿el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y de enseñanza ortodoxa? No es un requisito válido. Número 4,
Este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. En este sí vamos de acuerdo. ¿Por qué sí vamos de acuerdo? Porque en este cuarto requisito se cumple lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Yahweh, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar. Y un cuarto requisito, y el más importante, hermanos, el más importante, y lo voy a tomar por ejemplo, Enoc. Si Enoc no contradice las palabras de la Torá, ¿qué tenemos que hacer? Se lo dejo a consideración de ustedes. Si Enoc cumple los 3 requisitos de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, y no contradice los dichos de la Torá, lo dejo a consideración de ustedes. El próximo lunes, hermanos, vamos a mostrar citas de Enoc que nos hacen pensar, no aseguro, que nos hacen pensar que es un libro inspirado, que no está dentro del canon bíblico, pero que el Eterno le dio gracia a Enoc para conocer cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Ahora, en conclusión, en el año 393 se cerró el canon bíblico. ¿Y quién estuvo de acuerdo con esto? El sistema religioso: cristianos, católicos, judíos. El sistema religioso. Ellos determinaron y dijeron: esto es correcto, esto es inspirado, esto no es inspirado. Ahora, claramente en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, el Eterno nos da una advertencia de urgencia. Salid de ella, pueblo mío. Salid del sistema religioso, cristianos, católicos, judíos. ¿Por qué tenemos que salir del sistema religioso? Porque el Eterno no establece un sistema religioso. Él vino a establecer lo que ya dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. El libro de Reina Valera 1960 con 66 libros y la Septuaginta de 72 libros, ¿quién lo formó? El sistema religioso: católicos, cristianos, judíos. ¿Quién es este sistema religioso, hermanos? Daniel capítulo 7, el cuarto imperio, la cuarta bestia, quien ha pensado en cambiar los tiempos y la Torá. Ahora, ¿por qué en esta enseñanza de Job tenemos que tomar un poquito de conocimiento acerca de los libros apócrifos? Por lo dicho en Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron los hijos de Yahweh. ¿Quiénes son los hijos de Yahweh? Aparte también dice: entre ellos vino el adversario. Ahora, solamente en el verso 6, hermanos, tenemos demasiada información por conocer, que si ustedes y yo estamos de acuerdo, el próximo lunes lo vamos a conocer. Hay muchas cosas que ignoramos, y vamos a ver que hay muchas cosas que, así como dice en Primera de Corintios, Saulo de Tarso, en el capítulo 5, verso 9, esta es la segunda carta que les escribo. Eso significa, tenemos un canon incompleto. Hermano, incluso si usted va a formar un canon nuevo, yo no voy a formar ningún canon nuevo. Yo lo único que tengo como trabajo, lo único que yo tengo como tarea, como responsabilidad y obligación para con ustedes es lo que dijo Saulo a Timoteo: ten cuidado de lo que enseñas, porque así te salvarás tú y los que te escuchan, los que te siguen. Por eso, hermanos, tengan la seguridad de que no estoy haciendo a la ligera el hablar de los libros apócrifos y de ver que dentro de lo que nos habla en Génesis capítulo 6, en Job capítulo 1, verso 6, en Judas capítulo 1, verso 14, y en segunda de Pedro, de cuando nos habla de lo que dijo Enoc, tengamos la seguridad de una cosa, hermanos: lo vamos a hacer con cuidado y nos vamos a esforzar para que sea el Espíritu Santo, sea el Ruach HaKodesh, quien nos guíe por caminos de justicia, de rectitud, de juicio y de equidad a cada uno de nosotros. Así, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Yo les exhorto a que sigan meditando en esto que vimos hoy,
que sea la presencia del Eterno guiándonos por caminos de justicia, de rectitud, de juicio y de equidad, y confiemos en que los que son guiados por el Espíritu de Yahweh no van a ser avergonzados y no van a ser confundidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Yahshua. Abre nuestro entendimiento, Padre glorioso, te lo rogamos, Padre eterno, pidiéndote por favor que sea la unción del Padre descendiendo en todo momento sobre nuestras vidas, que nos dé sanidad, que nos dé liberación, Padre, que nos dé la enseñanza correcta que nosotros necesitamos, mi Rey. Padre, es necesario que abra nuestro entendimiento el conocimiento de la verdad. Tu palabra dice que cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libres, Padre eterno. Confiamos en que tu palabra, confiamos en que tu verdad, confiamos en que tu Ruach HaKodesh va a traer la verdad a nuestras vidas. Él es el que nos va a hacer libre, Padre, y conoceremos grandes cosas ocultas que nosotros no conocemos. Padre, bendiga a su pueblo, mi Rey amado, quien se encuentra en sus hogares. Por favor, Padre, abra los cielos, su especial tesoro, y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos. Que su presencia, Padre, esté sobre cada uno de mis hermanos. Que su amor y su santidad, Padre, esté con cada uno de ellos. Que tu provisión, Padre, en todo momento sea sobre la vida de mis hermanos. Tu palabra dice, mi Rey amado, no se ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Padre, confiamos en tus palabras. Tu palabra dice, mi Rey, que aquel que prevalezca hasta el fin, ese será salvo. Te ruego, Padre, que permanezcamos hasta el fin y tú traerás la salvación a nuestras vidas. También tu palabra dice, Padre, que ninguno tome, ninguno robe nuestra corona. Que sigamos caminando, Padre, y peleando la buena batalla. Bendice a mis hermanos, Padre, y te ruego que esa enseñanza que vimos en esta tarde no sea para confusión, sino que levante más hambre y sed en nuestras vidas para conocer tu palabra, conocer la verdad y nos pongas en libertad. En el nombre de Dios. Yevarejeja Yahweh Yisbereja, Yael Yahweh Panaeleja Vikuneja, Isa Yahweh Panaeleja Yashe Leja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ustedes y les muestre su favor, que Yahweh levante su rostro sobre ustedes y en ustedes ponga de su Shalom, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Así, hermanos, nos vemos este próximo Shabbat. Preparémonos, porque en este Shabbat celebramos la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Tengamos la expectativa de ser llenos por el Espíritu Santo en ese día, ya que es el día en donde se entregó la Torá, pero también es el día en donde se cumplieron las palabras de Yahshua, cuando Él dijo, no los dejaré huérfanos, sino que vendrá el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre ustedes. Es un tiempo especial, hermanos, que tenemos que guardar este próximo viernes al atardecer, en donde se celebra la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Busquemos el ser llenos. Busquemos que las señales y prodigios y maravillas sigan nuestras vidas, pero no solamente que las sigan, sino que estén con cada uno de nosotros. Que el Eterno les bendiga y les guarde, hermanos. Preparémonos estos días para llegar a Shabbat y a Shavuot y recibamos la llenura del Ruach HaKodesh. El Eterno les bendiga y les guarde, hermanos. Nos vemos este próximo viernes, si el Eterno lo permite, a las 7 de la tarde. Shalom para todos. Yahweh les bendiga y les guarde.